casa como realmente está. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los que habéis asistido y además yo creo que estaremos todos muy contentos al final de este acto. Tenemos en primer lugar el agradecimiento a nuestro amigo y gran conocido, que lo seguimos prácticamente todos, a Juan Carlos Cubeiro, que viene de la mano de AED, que como sabéis pues, tenemos el acuerdo y el convenio con ellos. Por cierto, una dificultad en el aeropuerto, pues varias dificultades, pero he de decir que eso no ocurre solamente en España. Yo vengo de Alemania y da la coincidencia de la feria mayor del mundo, que se hace una vez al año, pues han convocado ni más ni menos que una huelga de transporte público y de transportes de controladores. Entonces ya hay un descontrol increíble, aparte de lo que supone el coche. Pues muchísimas gracias, y en este ciclo que sabéis que vamos desarrollando desde hace algún tiempo, por una parte el Círculo de Economía, por otra parte AED, y con el Círculo de Economía y en colaboración también los diálogos con Caixa, como ya es habitual, pues vamos intentando hacer llegar a los directivos, ejecutivos y profesionales de la región aquellos temas que son de más interés. Y por supuesto no podía ser de más interés escuchar hoy, en un momento tan importante como el que estamos y tan, no sé si complicado, pero de tránsito, de ciclo, de tránsito de momento, y que nos cuesta a todos entenderlo, pues a una persona que nos va a ayudar a entender este tema. El modelo es un modelo que se hace en plan diálogo, y será Miguel, nuestro secretario general del Círculo de Economía, quien junto con Juan Carlos pues dialoguen, hablen y den la ponencia, y luego tendremos la oportunidad, como siempre, de poder hacer las preguntas que sean necesarias. Muchísimas gracias a todos y sobre todo a Juan Carlos. Muchas gracias, presidente. Tengo que decir que no es nada fácil la presentación de una persona como Juan Carlos. No es nada fácil, porque efectivamente la primera tentación es la clásica de escribir el currículum. Si cayera en esa insensata tentación de escribir su extenso y prolífico currículum, pues agotaríamos el tiempo esta tarde, por tanto hay que descartarla. En segundo término, porque es una persona tan conocida, tan querida, tan valorada por todos nosotros, que resulta obvio insistir en muchos de los datos de su currículum. Pero algo hay que decir porque se trata de hacer una introducción. Yo he elegido la fórmula más sencilla, que es la de remitir a quienes no hayan tenido la ocasión, muy pocos seguro, de conocer de cerca a Juan Carlos Cubeiro, remitirle a su blog, conocidísimo, Hablemos de Talento, juancarloscubeiro.com, que aparece pues toda su biografía, y además se puede suscribir gratuitamente a uno para que le informen de las novedades, y lo recomiendo, y dar unas pinceladas muy breves de algunos aspectos de su dilatada trayectoria. Como bien sabéis todos, como saben todos ustedes, sabéis todos, compañeros del Círculo, es economista del talento, dicen algunos analistas, yo creo que con bastante razón. Fue el año pasado elegido y galardonado con el Premio Nacional 2022 de Management. Bueno, está en vigor porque es de noviembre a noviembre. El vivo hasta que... Sigue ostentando el título sin que nadie te lo arrebate. De hecho, soy miembro jurado desde noviembre del 23, lo voy a prolongar a ver si llega al 24. Muy bien, pues sigue como nuestro querido líder del tenis mundial, como Carlos Alcaraz, ostentando su título. Bueno, pues preside la asociación, es presidente de honor de la Asociación Española de Coaching, es presidente para Europa de About My Brain, es consejero de Human Age Institute y se dedica desde hace más de 35 años a la consultoría estratégica. Pocas empresas relevantes de España e internacionales no han tenido la fortuna de
de acudir a sus servicios. Bien, pues dicho esto, que es una mera breve y telegráfica descripción, a mí se me ha ocurrido hacer dos pinceladas personales de nuestro invitado de hoy. La primera es destacar la pasión que siente nuestro invitado de hoy porque lo que escribe no solo llegue a la gente, no se trata de que le compren los libros, no se trata de que le inviten. Su pasión, como le ocurre a nuestro admirado José Antonio Marina, la pasión, casi obsesión, porque lo que dice sirva, sea de utilidad, sea aplicable. Es decir, esa pasión por la comunicación y ese acierto yo creo que tiene mucho que ver con ese enfoque, con esa pasión, porque sea de utilidad, no sea de utilidad. Y hay una última apreciación que yo quiero resaltar y destacar, que lo considero lo que los autores de literatura denominan autor de culto. Los autores de culto no solamente son aquellos que consiguen muchas ventas, que consiguen en algún momento ser bestsellers, no son quienes venden más libros, sino son los que tienen no solo la consideración, el aprecio del público, sino quienes tienen el aprecio, el respeto y el reconocimiento de los colegas, de quienes se dedican a lo mismo que él. Eso es raro en las profesiones, es raro. De hecho, yo es un ejercicio que hago a la hora de elegir libros, procuro que los mejores escritores, saber cuáles son sus obras favoritas, quiénes son sus obras favoritas. Y la verdad es que creo que es una buena práctica. Es decir, autor de autores, autor de culto. Y yo, sinceramente, creo que esta tarde, y no es una mera apreciación que en absoluto creo que sea desajustada a la realidad. Juan Carlos Cubeiro, con su naturalidad, con su sencillez, con su accesibilidad, es un autor de culto, de los que cuando pase el tiempo quedarán con poso, no solo por su ingente obra, 57 o 58, 57, casi tantos como años, como se descuide va a adelantar los libros a su edad. El último, no lo voy a adelantar, tranquilo, no voy a quemar la presentación del libro, que será el día 22. Ese detalle interesante se llama Nadalízate. Se presentará el día 20 aquí en Murcia. Avisaremos desde el Círculo de Economía. Aprende del mejor deportista español de la historia cómo sacar lo mejor de ti. Francamente... Estamos en ello. Incluye un test para determinar tu cociente de nadalización, cosa que es intrigante. Yo voy a ver a ver qué pasa con ese cociente, cómo andamos. Bien, será el día 20, como digo, y a los socios del círculo les invitaremos para que puedan disfrutar de un rato más con Juan Carlos Cubeiro. Bien, pues decía que el caso de Juan Carlos Cubeiro es el de ser una referencia nacional e internacional. No descubro nada nuevo, pero me apetecía esta apreciación de autor de culto y no sé si tendrá éxito en la audiencia, pero al menos es lo que a mí me transmite. Bueno, hoy el tema que él eligió para estar con nosotros es un tema profundo y tremendamente actual: transformación del talento en la era digital. 2 puntos. Liderazgo y gestión del cambio en un mundo en constante evolución. Como bien podéis ver, yo creo que ya está repetido. Igual podemos prescindir de la imagen, ¿verdad? Y el directo tiene... Perfecto, controla las tecnologías a la perfección. Bueno, primero déjame dar las gracias, antes de que hagas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias al secretario general. Es un placer. Yo siempre en Murcia estoy en casa. Algunos amigas, amigos, lo sabéis muy bien. Hoy es un día especial por 3 cosas. Primero porque Carlos Alcaraz ha recuperado el número 1, bueno, que creo que se lo dan dentro de unos días, ha sido el más joven en tener el número 1 en tenis y en recuperar el número 1, porque muchos son flor de un día, cantantes de un solo hit, Carlos no. Y estaba viendo ahora en la televisión de aquí en el Palmar, como lo estaban celebrando y demás. Segundo, porque es el primer día de primavera, primum verum, es decir, lo que viene primero antes del verano, la primavera. Y luego además un día, esto no es tan feliz, que tenemos una moción de censura lamentable, que todo el mundo está aportando muy mal, y eso tiene que ver con el talento
con el antitalento, pero bueno. No voy a hablar mucho del deporte, ya habrá su momento. No creo que hablemos mucho de política, de la comida si hemos tenido ocasión de explayarnos. Pero bueno, a ver, aquí como el que va a casa os suena, bueno, sí, todos tenéis una cierta edad, pero bueno, aunque hay unos cuantos jóvenes al fondo, cuando no suene algún ejemplo viejuno que haga, levantar la mano y decir ¿este quién es? Pero se contaba un chiste de un señor que se llamaba Rapel, que no suena a los del fondo, pero a los de delante sí, de alguien, bueno, tiene una casa en Marbella, alguien que va, toca la puerta y se oye una voz que dice ¿quién es? Claro, se supone que era la casa de Rapel, el adivino, dice empezamos mal. Empezamos mal porque aquí se supone que hay que tomar nota, pero bueno, como mañana saldrá en el blog más o menos lo que contemos, pero aquí hay que venir a tomar apuntes, porque yo no, lo decía también en el almuerzo antes de cederte la palabra y preguntar, yo no vengo a que me deis la razón, a que me digáis, Olga, por ejemplo, oye, estoy de acuerdo contigo, ya sé que Olga García Sáz, que es una de las mejores directivas de banca que hay en nuestro país, y tenéis la suerte de tenerla aquí en Murcia, hay dos, Mariló Dancausa, que lleva Bankinter, y Olga, dos, en banca. Luego ya en fintech hay más, que también hay, ¿verdad? Pero como Eva, pero hay que tomar notas no para que estemos de acuerdo, sino para que hagamos cosas. Esta maravillosa región merece tener mucha más productividad, mucho más talento, muchas más cosas de las que hagamos aquí. Entonces, bueno, aunque no tomemos nota aquí o sí, pero hagamos cosas, ¿no? Ya no me extiendo más, que lo importante es que hagas preguntas. Como habéis comprobado, no es un gallego convencional. Se le entiende todo. Bueno, depende. Pero bueno. Bueno, pues ¿por dónde empezamos, Juan Carlos? ¿Por dónde verás. empezamos? Esta mañana en la prensa, en una entrevista que te han hecho en La Verdad, Sí. decías que uno de los errores que se cometen es el de no tener una definición clara de talento y no ser consecuente con la misma. ¿Empezamos por ahí? Empezamos por ahí. A ver, todo el mundo habla de talento, cosa que a los que nos gusta dedicarnos al talento, básicamente porque estamos en un mundo en el que el talento es más escaso y más importante que el capital. Y eso, Javier, ponte, tienes aquí sitio delante. Bueno. Entonces, bueno, estar a la de sol es un plus también. A ver, todo el mundo está de acuerdo en que el talento es más escaso y más importante que el capital. Pero nos comportamos como en aquel tiempo que llamamos capitalismo, en el que el capital era lo más importante. Por ejemplo, en Caixa lo importante no es el dinero que te pidan, es el proyecto que te ofrecen, ¿verdad? Eso es evidente hoy en día. Sin embargo, como empresarios, como directivos, estamos, digamos, en el final, que es la consecuencia, la rentabilidad. La rentabilidad es esencial, pero es el final, no es el principio. Entonces nos comportamos, estamos en un momento de crisis, por tanto, como decía Gramsci, lo viejo no acaba de morir, lo nuevo no acaba de nacer, y seguimos pensando muy bien el talento, y lo estamos viendo en el debate este que digo que no es muy feliz de hoy, de no, la reforma de las pensiones y la reforma, no se habla de productividad. Lo que yo he visto de resumen, ni el candidato, ni el partido, ni el presidente de gobierno, no hablan de productividad. El talento es productividad. O sea, las personas con talento son personas que aportan valor en una organización y por lo tanto son más productivas. Cuando en el mundo de los recursos humanos, palabras que a mí no me gusta nada utilizar, se dice, no, las personas son lo más importante de una compañía, eso es mentira. El talento es lo más importante de una compañía. Y hay que contar con talento y prescindir de personas que no tienen talento. Entonces, yendo a lo práctico, y me encanta que me pongas en el mismo grupo que el maestro José Antonio Marina. José Antonio Marina Torres, hay que leerlo todo, José Antonio Marina, ya con sus 84 años, súper bien llevados. Entonces, él tiene una definición de talento que luego entraremos, pero no partimos de la base de que somos el país 116 del mundo en selección de talento. 116 sobre 198 países que hay. Datos del Foro Económico Mundial. No lo digo a los del Círculo, no lo digo a los que habéis venido, lo digo a los que no han venido, a los que pueden montar un restaurante maravilloso, como el que hemos estado hoy aquí, Tizne, y no tienen una profesional como Violeta. Pues entonces tienen un problema, porque habrán gastado mucho dinero en montar un precioso restaurante, pero, no voy a usar un ejemplo de Murcia, voy a usar uno de la calle Serrano. Tú vas a las grandes tiendas de la calle Serrano, Gucci, Saint Laurent y demás,
y pone en un papelito en blanco y negro se necesita dependienta. Y dices, pues va a ser lo más importante, porque claro, si no tienen el talento para atraer al cliente, para tratarle bien, para hacer venta cruzada, todo lo que ya sabéis, pues vamos a tener un problema. Entonces hay una disonancia enorme entre hablar mucho de talento y practicar el talento. Por eso os doy el dato de 116. Y bueno, hemos incluido en esto que veréis un montón de cosas. La transformación del talento, espero no pisarte preguntas. No hace falta, ya veis que no hace falta preguntarle demasiado. O sea que... No, pero lo que quiero es que preguntes, Miguel, y que preguntéis todas. La transformación tiene que ver con tomarnos en serio el talento. Y lo primero, yo no me dedico a la selección, no me considero capacitado para seleccionar, pero sí creo que cualquier compañía, pequeña, mediana, grande, debe tomarse muy en serio para empezar la selección. Pero ¿cómo hacer? Vamos a ver, ¿cuál es el reto? Cualquiera, no solo empresas, organizaciones e instituciones en general, ¿por dónde empiezan? ¿Qué tienen que hacer para identificar el talento, gestionarlo y transformarlo? Bueno, primero identificarlo. ¿Qué dice la Real Academia Española desde 2014? Que talento es inteligencia, persona inteligente y aptitud con P. Hay muchas inteligencias. Howard Gardner en Harvard hablaba y habla, todavía está por ahí, de inteligencias múltiples, ¿no? Por lo tanto, yo por ejemplo, antes Marta hablaba de IKEA, yo he ido a IKEA a comprar, nunca a vender, o sea, al revés, nunca a vender, nunca a comprar. No sé hacer un mueble, no sé colocar una bombilla, mi talento de bricolaje es negativo, o sea, horror. Lo de los libros, no se gana dinero con los libros, me apetece, 57 tal, es mi hobby, lo hago relativamente rápido. Entonces todos tenemos talento para unas cosas y no para otras. La gran pregunta del talento desde una empresa, desde una institución, es ¿talento para qué? ¿Para qué tienes talento? Muy importante. Entonces, ¿de qué se compone el talento? Sin ponerme muy técnico, de capacidad, compromiso y contexto. Creo que Raúl Sánchez en la verdad habla también de esto, porque ya se lo he contado. Capacidad, aptitud y actitud. La aptitud cualquiera la puede detectar. La puede detectar pues un chat GPT, la puede detectar una secretaria que diga, pues mira, yo necesito una persona en mi hotel de Mazarrón, esto va para ti, Sole, recepcionista, que hable inglés, francés y sea licenciada, o no. Cualquier persona puede hacer eso. La aptitud. ¿Qué pasa? Que cuando no vamos a la actitud, somos demasiado exigentes en la aptitud. Y si sabe alemán, mejor. Y si sabe ruso, mejor. No. En la aptitud con P hay que pedir lo que hay que pedir, no más. La actitud son los comportamientos. Comportamientos, competencias, cualidades, habilidades blandas, también se le llama. Eso se detecta en una entrevista profesional en el que le preguntas a la candidata, al candidato, qué ha hecho recientemente y compruebas si tiene iniciativa, empatía, autoconfianza, pues no sé, con el Mundo Caixa, Bankia, Caja Murcia llevamos haciendo eso desde los 90. ¿Sabes? Y eso, cualquier pyme tiene que hacerlo igual que una entidad financiera de primer nivel, igual. Y luego, el otro día me preguntaba una persona de recursos humanos, oye, ¿y el compromiso? No se puede ver en una entrevista, no se puede ver. Para eso se supone que hemos creado los 3 primeros meses de prueba que precisamente sirven para detectar el grado de energía que le pones al proyecto. Seguro que luego me preguntarás por el compromiso, porque la productividad está muy ligada al compromiso. Y luego está el que encaje o no encaje, es decir, y vuelvo a poner el ejemplo, si a Olga mañana la nombran la CEO de Bankinter y a Mariló la nombra la territorial de la Caixa, hoy por hoy no podemos saber si en el mundo Bankinter Olga triunfaría y en el mundo Caixa Mariló triunfaría. No se puede saber. ¿De qué depende? De la cultura corporativa, del clima laboral, del grado de cooperación y del grado de compensación. Son 4 Cs. Es decir, de que, perdona que te siga poniendo, te merezca la pena, por ejemplo, Mariló ha sido alumna mía, también hay confianza, entonces decir, oye, el tiempo que le dedicas a estar con los grandes accionistas, pues a lo mejor a ti te aburre y Mariló en causa ha aprendido a que eso, bueno, lo lleva muy bien. De hecho, bueno, desde siempre lo ha aprendido, Juan Arena, la tradición de Bankinter, línea directa, que es de donde viene y demás. Entonces, el encaje cultural, pues hasta que no lo pruebas, y claro, entonces el talento sí puedes detectar actitud muy fácil, actitud bastante fácil, compromiso y contexto no. Pero si te dejas alguna de esas cosas, pues al final tienes el problema que estaba diciendo antes, somos el país 116, porque tendemos a pensar que todos sabemos detectar talento, y eso no es nada fácil.
No es nada fácil. Esto en el mundo, no voy a hablar mucho del deporte hoy, pero oye, pues en la OCAM femenina triunfarás o no triunfarás. Pues está con la capitana de la selección española de fútbol, que ha estado en Alemania, en Estados Unidos, en España, por supuesto, y demás. Y dice, pues mira, en el Bayern Múnich me aclimataba bien, y en cambio cuando jugué en Estados Unidos, pues no tan bien. Pues, ¿por qué no ocurre esto? Si ocurre, no lo sabemos hasta que no lo probamos. Por lo tanto, es una lección de humildad, pero sabemos cuáles son los parámetros. No sé si me he extendido mucho, pero la idea de talento es... Juan Carlos, y en este entorno tan complejo que no vamos a describir, todos los días estamos analizando todas las variables que nos complican, no solamente en el mundo empresarial, sino incluso en el día a día familiar. En este contexto tan complejo, incierto, fascinante intelectualmente, pero inquietante en lo personal, en lo social, ¿qué nuevo papel le corresponde al liderazgo, a los líderes, a quienes son los responsables de las tomas de decisiones? Todo el papel. Pero ¿y cuáles son las nuevas habilidades? Hay que repensar el papel de los líderes, hay que reformular sus competencias, sus capacidades. Por supuesto. Bueno, déjame que dé un paso atrás. Claro, si lo importante es la productividad, porque el talento es productividad, ¿cuál es el gran predictor de la productividad? Pues hay un señor que se llamaba Ed Diener, que falleció en 2021, que demostró que las personas felices somos el triple de productivas. Por tanto, lo que hay que ser es feliz. Y entonces, claro, dices, aquí te vuelves a replantear, decir, no, hombre, no, sudarás, ganarás el pan con el sudor de tu frente, tú no has venido aquí a pasarlo bien. Es decir, tenemos por lo menos 500 años de capitalismo diciendo valle de lágrimas. No. Esto tiene que ver con el liderazgo, ahora entraré en eso. Entonces, claro, de nuevo, hay una frase de Mark Twain que a mí me encanta, ¿eh? No es lo que no sabemos lo que te mete en líos, es lo que das por cierto y no lo es. Das por cierto que hay que sufrir. No, la gente feliz es el triple de productiva. Y os cito la fuente de Diener porque el hombre se pasó 20 años. Claro, imagínate en California que dice, oye, que la gente feliz es pero hombre, no, ¿cómo? Hay que sufrir. Entonces, ¿por qué replantea el liderazgo? Porque, y ahora vuelvo a mirar a los alumnos del fondo, que sonreís maliciosamente, porque, por ejemplo, mi hija tiene 22 años, Zoe. No hablemos de los tuyos, Macarena, que todavía son más pequeñajos. Las nuevas generaciones no admiten trabajar para tiranos. Yo soy ex Arthur Andersen, ex Coopers, por tanto PwC, Javier, que también sonríe, y nosotros tragábamos como leones. O sea, hemos tenido jefes tiranos, hemos tenido gritones, hemos tenido mentirosos, hemos tenido algunas... Sí, yo también tuve, esto parece Alcohólicos Anónimos. Sí, yo tuve. Los jóvenes de hoy en día no te admiten eso. ¿Por qué? Porque como padres hemos tenido... Claro, mi madre eran 10 hermanos. Nosotros hemos sido 3 hermanos y yo tengo una hija. Es lo que ha pasado a lo largo de la demografía española. Entonces, cuando tenemos 1, 2, 3 hijos, les tratas como reyes. Y claro, van a ir a un entorno laboral en el que no se les trate así, ni de broma. Entonces, son tiranofóbicos. Yo tengo la suerte de escribir en cuadernos de pedagogía, soy el único no pedagogo en cuadernos cada mes, y un artículo reciente era, los jóvenes son tiranofóbicos. Entonces, claro, cuando tenemos, no digo por los directivos de la SGI, pero a veces los mandos intermedios que hemos tenido, que con la pandemia, aunque eran desconfiados, bueno, vete a teletrabajar un ratito, pero ahora vuelve a estar conmigo, que quiero ver cómo lo haces y tal, pues es que... Y entonces vamos al liderazgo, para no enrollarme mucho. El liderazgo antes era un plus. O sea, tú eras un jefe guay, pero eras un jefe. Pero es que ahora la tarjeta de visita, cargo, no vale nada para las nuevas generaciones. Para los millennials y centennials que estáis ahí al fondo, no dice nada. Yo puedo decir, no, yo soy presidente europeo de About My Brain. ¿No se oye bien? Sí. Vale, Miguel. Vale. ¿El mío se oye bien? Gracias. Bueno, entonces, presidente europeo de About My Brain o consejero de tal o presidente de... Es que no les dice nada. O sea, te tienes que ganar directamente, tú que eres profesor universitario,
Te tienes que ganar el respeto, la dignidad, la credibilidad de los alumnos. Cuando Ramón Tamames fue profe mío en los 80, pues oye, ya está, era catedrático, el que te tocaba, tal. Es que ahora, yo hace años decía, habrá un TripAdvisor de jefes, ya lo hay. O sea, ya, igual que LinkedIn te dice, tienes una oferta, puedes trabajar para no sé quién, y entre ellos, por WhatsApp y cosas de estas, se dice, no, para ese no trabajes, que es un tirano. No tiene ofertas, es que es la leche. Y cada trimestre ahora tienen profesores nuevos, y entonces mi hija Zoe, que es más o menos, bueno, saca buenas notas, pero el montón, con los antiguos alumnos de los profes dice, no, a esta asignatura no la cojáis. Por ejemplo, Pablo Iglesias tenía 6 alumnos cuando se han incorporado a la universidad, uno de ellos muy amiga de mi hija, y se ha quedado sin alumnos. Esto es un hecho. Ya sé que está grabando, lo siento, pero es un hecho. Entonces, ¿qué requiere el liderazgo de hoy? Para no extenderme. Es un talento, por tanto, ponerte en valor, capacidad, compromiso, contexto, para influir en los demás desde la autoridad moral. La autoritas latina de siempre. La autoritas latina de siempre. Pero antes decía, bueno, tienes la potestas, eres el jefe, la jefa, pero además eres majo. No. Es que ahora, o de verdad tienes autoritas, o es que, bueno, te van a cumplir, ¿verdad? Van a decir, bueno, yo cumplo, pero claro, tú estás pidiendo en Caixa innovación, trabajo en equipo, servicio al cliente, productividad. Eso no te lo da la gente simplemente porque seas la jefa. Te lo da porque te sabes el nombre, yo te he visto actuar, porque te preocupas de verdad por ellos, porque cuando lanzas una pregunta sobre su familia te detienes a escuchar con atención. El tema del liderazgo es bastante simple en actuaciones, pero como vamos tan acelerados... Juan Carlos, en el almuerzo hemos estado comentando, en relación con lo que acababas de decir, se oye bien ahora, ¿verdad? Que había un problema en las empresas para retener el talento, sobre todo de la gente joven. Y también has comentado y has escrito sobre la famosa gran dimisión. Bueno, hay 2 preguntas. Primero, quiero ser un poco abogado. Bueno, a mí es que me encanta ser abogado del diablo, porque es una figura que tenía la Iglesia Católica que la eliminó Juan Pablo II, y desde entonces hay 10 veces más santos, y tantos santos no hay. O sea, era una figura interesante, porque era el que decía, a ver si este no va a ser tan santo, ¿no? Bueno, entonces, abogado del diablo. Si nos importará poco lo de retener, que usamos una palabra inglesa que se llama retain, que quiere decir secuestrar. De aquí deberíamos decir fidelizar. Tú no retienes a tu marido, tú no retienes el Día del Padre, que pusiste la foto, no retienes a tu padre, tú te vinculas con él, tú tienes una fidelización. Lo que pasa es que como usamos palabrejas inglesas y las vamos traduciendo, pues, pero retener. Sabemos desde, y estábamos hablando antes con Juanjo, desde Daniel Goleman, los 90 y tal, y Nuria Chinchilla en el IES, que el 70% de la gente que se va de una empresa, y ahora iremos a la dimisión, se va de su jefa o de su jefe, 70%. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer para fidelizar talento? Liderar bien, liderar desde el cuidado, no desde mimar, cuidado, desde la escucha, desde la inspiración. Luego profundizaremos un poquito más en eso, si queréis. Entonces, si no lideras bien, tienes un problema de pérdida de talento. Ese es el gran predictor, lógicamente. Para fidelizar, bueno, pues en el mundo de hoy tienes que inspirar, es decir, mostrar una visión que realmente sea sugestiva, que no es fácil, hay que dedicarle tiempo, por dónde me gustaría ir. No hay que confundir objetivos que son numéricos con un reto que es emocional. Tienes que hacer equipo. Una de las cosas, no me quiero adelantar a nada, Lízate, que determinarán si Alcaraz durante 15 años está en el top mundial es el equipo que tenga, su médico, su fisio, su psicólogo, todo esto. Ahora que quiere enfrentarse a Djokovic cambia mucho de equipos. Entonces, claro, Djokovic es Djokovic. Es un tío formidable, físicamente es un portento, se ha quitado el gluten, con lo cual energéticamente es una pasada, pero, aquí viene el pero, no mantiene el mismo equipo. Rafa Nadal, que está hecho polvo, 23 lesiones, no ha tenido ni un solo día sin dolor desde hace 17 años, mantiene el mismo equipo. Entonces, ¿quiere decir eso que siempre tengamos a los mismos? No, pero que el equipo es esencial, esencial. Y si alguna vez el Murcia o CAM o demás quiere tener un equipo en primera,
tiene que tener un gran capitán, una gran capitana en femenino y tener equipo. Que esto es generar sinergias. Pero no me quiero extender mucho. Y luego hay que ser muy imaginativo y muy intuitivo. Todo eso se puede aprender, claro que se puede aprender. Pero luego me hablabas de la gran dimisión. Es más complejo que todo eso. La gran dimisión es una traducción que hemos hecho de Great Resignation. En primavera del 21, cuando llevamos un año de pandemia, aquí todavía llevamos mascarilla y tal, pero en Estados Unidos ya no, y en Estados Unidos se la quitaron rápido, y se dan cuenta que el 40% de la gente, después del shock de la pandemia, 40%, 4 de cada 10, se ha ido voluntariamente del trabajo. Y entonces, como tenemos el sesgo europeo de no, nosotros somos diferentes, nosotros no nos va a afectar el SARS, ni el COVID y tal, esto a nosotros no nos va a pasar. Bueno, no nos va a pasar, nos pasó, es decir, 40%. Pero es que ahora las empresas, a mí me gusta decir que están ebrias de talento. Y ebrias son 5 cosas. La E de escasez de talento, es decir, en un país con tanto desempleo, datos de Manpower, de mis amigos de Manpower, el 80% de las empresas, cuando buscáis a alguien, vuelvo a Mazarrón, cuando buscas un comercial, una recepcionista, una gobernanta, te las ves y te las deseas, 80%. Portugal 85%, Taiwán 88%. Es decir, se puede estar algo peor. Vamos hacia el 90% de escasez de talento. Prácticamente, ¿por qué? Porque, y hablaremos luego de la resiliencia, hay mucha gente en el paro, pero no es la gente que yo quiero. Escasez de talento la hay. La B sería de desbandada. El Great Resignation a mí me gusta llamarlo gran desbandada. Aquí hay un 40% de profesionales que ya se han ido o se lo están pensando. 40%. Pero llevamos la E y la B. Pero luego está la R. La R es la renuncia silenciosa. También es un concepto que llegó de Estados Unidos. ¿Qué es? Como no sé si voy a encontrar trabajo en otro sitio, yo trabajo poco. Hablábamos de productividad. Somos el país... Perdón, yo soy optimista, creo que esto se está llenando, pero me gusta dar datos. Somos el país con la más baja productividad de los grandes países de la Unión Europea. Tenemos prácticamente la mitad que Alemania. Tú que vienes de Alemania, en Alemania, o sea, está 5 horas, da 5 horas trabajando. No el cafelito, el no sé qué, la charleta, nada. En Alemania alucina. Claro, aquí pasamos horas, presencialismo, pero entonces tenemos una renuncia silenciosa enorme, ligada a baja productividad. Ya tenemos la B, la E y la R. Tenemos inmovilismo. Luego hablaremos a lo mejor de transformación cultural. Claro, como dice un gran amigo mío que estuvo en el Santander, Adolfo Ramírez, ni una mala palabra ni una buena acción. Bueno, Olga dice, vamos a conseguir una mejora en la calidad de servicio en las oficinas. Sí, jefa, lo que tú quieras. No, pero si estamos haciendo lo mismo... No, pero ya le pondremos ganas, y dentro de un mes, y dentro de... Inmovilismo. Ni una mala palabra, nadie dice que no, pero no está ocurriendo. Y luego la A es absentismo. Estamos en récord de absentismo histórico en la economía española. Que si mi padre se ha puesto malo, que si mi hijo tiene gripe, que si no sé qué, que si tengo tos, que si tal, espectacular. No se arregla el absentismo con detectives, como alguna empresa de distribución ha pretendido. No. Se arregla de la misma manera que lo que primero que has dicho de la dimisión, es decir, teniendo buen liderazgo. Teniendo buen liderazgo en el comité de dirección y teniendo buen liderazgo en mandos intermedios. ¿Cómo se tiene un buen liderazgo? Me anticipo, no sé, hay una pregunta para él. Uno, midiendo. Estas cosas se miden, igual que en el tenis se mide. Igual que las 7 mujeres que mejor gestionaron la pandemia, que son las 4 nórdicas menos Suecia, Taiwán, Nueva Zelanda y Alemania, Angela Merkel, ¿qué hicieron? Medir, test. Todos los islandeses, que son 300.000, desde el día 1 se pusieron test. ¿Por qué? Porque el virus, el coronavirus, es una enfermedad asintomática. Más del 50% de la gente que tuvo coronavirus seguía contagiando porque no sabía que tenía coronavirus. Por tanto, la única manera era medir el liderazgo. Tenemos herramientas, un montón. Hogan, iPhone, lo que queráis, está online, es casi gratuito. Y luego desarrollar. ¿Qué tienen en común los buenos deportistas españoles, empezando por Carlos Alcaraz? Que tiene un señor llamado Juan Carlos Ferrero, que es su entrenador, y Ferrero eligió a Alcaraz.
Entonces, en el mundo del deporte tenemos unos entrenadores formidables, Luis de la Fuente, que es un seleccionador magnífico, no sé si le dejará mucho tiempo, porque no es muy mediático, evidentemente no es Luis Enrique, no es Lucho, claro, y es un señor que elige buenos jugadores y va a hacer, que lleva muchos años en el oficio, lo mejor para estos jugadores. Pero lo mismo Xabi Alonso, es que todos lo comentamos en la comida, Xabi Alonso, ¿os suena Xabi Alonso? Jugador de la selección, donostiarra, elegantísimo, se enfrentó a Hacienda, ganó Hacienda, pero no quería pagar de más, y se va a Alemania, un equipo que está prácticamente descendido y ahora está a punto, 3 puntos de competiciones europeas, que le gana al Bayern Múnich. Pero tú sabes lo que es ganar al Bayern Múnich, lo buen entrenador que tienes que ser. Entonces, necesitamos buenos entrenadores, no porque yo sea presidente de honor de coaching, que muchas gracias, pero necesitamos buenos entrenadores. Pero ¿cómo hace un buen entrenador para cambiar una cultura de empresa que lleva años? El último acto que tuvimos fue con Juan Tinoco, lo recordaba, es verdad que fue interesantísimo, que es el director para Europa de recursos humanos de ERO. Antes de LG, la multinacional, decía él, de pueblo, decía la multinacional de pueblo. Y nos hablaba precisamente de esta cuestión. Primero, ¿cómo no se hace? Que la dificultad de cambiar la cultura, una empresa que funciona bien, pero en este momento que es imprescindible ante los avances, los cambios tecnológicos tan brutales, o sea, ¿cómo tienen que ejercer ese liderazgo, sobre todo la alta dirección, para cambiar esa cultura que ya no está en sintonía con las exigencias de las nuevas tecnologías? Bueno, primero, ¿cómo no se hace? No se hace con transformación digital. Es decir, todos aquellos empresarios directivos que creen que van a cambiar la cultura de su empresa simplemente con cacharritos, como dice mi amiga María José Martín, van a cometer un suicidio llamado digiticidio, que es suicidio por transformación digital. Y vuelvo a la banca está llena de cacharros que nunca se usaron. Digiticidio. Digiticidio. Ves que estamos tomando apuntes, Sí, tú sí. Digiticidio. Entonces, así no se transforma la cultura. Cultura, perdonadme la pedantería, es una palabra muy interesante de Cicerón, siglo I, porque viene de agricultura y no al revés. Entonces, Cicerón se da cuenta de que lo que se cultiva en el campo, agricultura, se puede cultivar en otros sitios que no son el campo. Entonces le quita el agri y queda cultura. ¿Qué es cultura? Lo que se cultiva. Entonces, ¿qué es cultura corporativa? Lo que se cultiva en una organización. Se cultivan hábitos, se cultivan modos, se cultiva educación, se cultivan valores, se cultivan protocolos, se cultivan cosas. ¿Quién es el mayor cultivador de una cultura? El que manda. La que manda, por tanto, hay una anécdota que a mí me divierte mucho en la época de Sony. Había un vicepresidente europeo en Barcelona, Pedro Fernández Navarrete, que dijo, fíjate, cada semana teníamos reuniones, me voy a quitar la corbata. A la semana siguiente, el viernes, la gente no llevaba corbata. Me voy a poner la corbata. A la siguiente, es así, con la corbata y con todo. Empiezo a tratar a todo el mundo de tú. Empiezo a tratar a todo el mundo de usted. Cuando en Repsol Óscar Fanjul era el presi, oye, como no haya presentación de PowerPoint, no puedes presentar en el comité de dirección. Aprendió PowerPoint todo el mundo, en una semana, claro. Entonces, ¿cómo se cultiva una cultura? Desde el liderazgo. Pero esto, John Kotter en Harvard lleva 20 años diciéndonos esto. Por eso hay que entrenar bien, porque muchas veces no somos conscientes, hablaremos del consciente y el inconsciente, como líderes de lo que estamos cultivando. Hablábamos antes de deportistas en rueda de prensa. Si Alcaraz dice, quiero enfrentarme a Djokovic, ¿quién es el importante? ¿Dónde está el framing, el marco en Djokovic? Si yo digo, espero que se lo digáis, no sé quién me ha hecho a su madre, Murcia es educación en Indian Wells, es la mejor campaña para la región de Murcia que se ha hecho nunca. Yo escribí un libro que se llama La sensación de fluidez en el año 99, o sea, 24 años. Y una de las últimas veces que estuve en Urdaibai, donde me dicen, aquí en Santimamiñe se rodó Juego de Tronos. Y digo, ¿pero qué me dices? O sea, yo llevo 25 años hablando de Urdaibai y ahora es importante porque aquí se rodó Juego de Tronos. O la última vez en Colombia, el año pasado. ¿Quién está haciendo la campaña? Netflix, que tiene una serie que se llama Narcos. Tú piensas Colombia, piensas Narcos.
Eso es muy difícil de cambiar. Colombia quiere tener un 13% de PIB en turismo, ahora con Petro lo tendrá aún más difícil, pero claro, es que tienes a Netflix haciéndote una campaña. Entonces, bueno, para no extenderme en la cultura. Las transformaciones culturales hay que hacerlas bien, hay que diseñarlas, y se tarda 3 años. 3 años. Como normalmente no tenemos paciencia, buscamos cinismo, es decir, que la gente diga las palabras modernas, empoderamiento, resiliencia, tal, pero no haga las cosas. Y lo importante es hacer las cosas. No es solo hablar de excelencia, es tratar al cliente excelentemente. Eso es lo que realmente... Y Juan Carlos, nos has hablado de los riesgos, os has hablado del digiticidio, y sabemos que la tecnología no lo es todo, pero tú también te he oído decir que por cada empleo que destruye la digitalización crea 2,5 empleos diferentes. Sí, vamos a ver, en positivo, ¿qué pueden hacer las empresas para aprovechar la tecnología y este proceso de automatización inevitable? A ver, Marc Vidal, que es un colega que admiro mucho, dice hay que digitalizarlo todo menos tu alma. Es que el alma es lo más importante de la empresa. Y aquí no me refiero a la fundación, me refiero al alma en general. Entonces, hay que digitalizar todo lo que podamos digitalizar. Pero aquí hay 2 salvedades. Una que te divierte mucho, que creo que también decía hoy la prensa. No es lo mismo trabajo que empleo. Trabajo, tripalium, 3 palos, instrumento de tortura del Imperio Romano. A lo largo de la historia han trabajado los que no podían vivir sin trabajar. Los siervos, los proletarios, los obreros, los esclavos y ahora los robots. En esta década es la primera vez que la mayor parte de la actividad económica mundial está hecha por robots. Eso es trabajo. Aunque sigamos teniendo ministras que son de empleo, luego de trabajo, luego de empleo. No deberíamos tener ministras de trabajo, a no ser que se dediquen a los robots. Empleo viene de implicare, en latín, que es implicarnos. Por lo tanto, implicamos nuestro talento. El puesto de trabajo que se pierde es de trabajo. De hecho, la calle más tecnologizada de Europa está en la entrada de Burgos del Grupo Antolín. En el Grupo Antolín casi no hay trabajadores manuales ya, industria de auxiliar de automoción. ¿Quién menciona planta Antolín? Pues será el mismo caso. En lugar de siervos, esclavos, proletarios, robots. Empleo es lo que multiplica por 2,5 veces. Entonces hay un experto en Oxford, Carl Frey, que ha analizado, también lleva un montón de años, analizando qué no pueden hacer los robots, por lo menos en las próximas 2 décadas. Y son muy poquitas cosas, yo le llamo las islas CIES. Los robots no son creativos, ni el chat GPT. Dice, no, chat GPT, qué bonito. El otro día, Fernando Trías de Bes, que es un experto en marketing, pone, ¿quién es el señor que más sabe de management? Y salgo yo. Digo, claro, Premio Nacional de Management, eso se repite en un montón de páginas, tengo un blog diario desde 2007, son 15 años, probablemente Cubeiro Management está asociado en castellano a muchas más páginas, pero eso no quiere decir que yo sepa más. Simplemente el algoritmo pues dice, ¿qué apellido aparece más veces con Management? Cubeiro, ya está. Y luego mi ego me puede inflar como un pavo real y dice, joder, lo dice Dios el algoritmo. No, simplemente lo que se da. En ChatGPT, si lo habéis probado ya, si no sabes de un tema, quedas fascinado pensando qué tal, como lo presentes a un examen de Don Miguel, te van a crujir porque seguramente tiene muchos errores. Entonces, necesitamos creatividad y curiosidad, que eso es humano. La inteligencia emocional, que son las relaciones, las emociones, los vínculos, no los puede hacer un robot. Si tú pones a 2 chatbots en la caja a hablar entre ellos, no te dicen nada, no te aportan nada. Por eso todavía en servicio al cliente hay un momento en que dices, bueno, y si quiere hablar con un humano, porque ahí están las dificultades, tal, no sé qué, esa parte. Y luego la intuición, que es el segundo piso de la inteligencia, como diría Marina, la parte inconsciente. Por ejemplo, Carlos Alcaraz toma decisiones en una final de Indian Wells para crujir a Medvedev 6-2, 6-3 en 150 milésimas de segundo. No hay robot que pueda hacer eso. Tienes que haber entrenado mucho para que tu músculo, sin que pase por el neocórtex, tome las decisiones. Como además físicamente es un portento que puede subir a bajar. Los que hemos jugado al tenis sabemos que esto es enormemente complicado, porque claro, tienes que ser un corredor y además un fondista, jugando 3-4 horas. Y esa parte intuitiva se puede entrenar, pero no te la da un robot.
Juan Carlos, nos gustaría, como siempre, que el acto fuese participativo y que los asistentes, nuestros compañeros y amigos, invitados del Círculo de Economía, invitadas, pudieran también plantear alguna pregunta. Sí. Yo solo te planteo una última reflexión. Es la tensión entre la sostenibilidad y la necesidad de la rentabilidad de una empresa que funciona bien y la exigencia y la presión que todos los días a los directivos de esa empresa le plantean del cambio, de la digitalización, de la transformación. ¿Dónde está el equilibrio? Muy buena pregunta, como todas, pero muy buena. A ver, la sostenibilidad. ¿Cuántos estáis familiarizados con lo que se llama ESG o ESG? Levantad la mano, por favor. Un 20%. Bueno, hubo un señor en Credit Suisse, que ya no está en Credit Suisse, obviamente, que le dijo a Kofi Annan, secretario general de Naciones Unidas: mira, esto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible son muy bonitos, 17 y tal, pero aquí lo importante es el criterio para que las empresas inviertan. Igual que lo importante es dar una imagen de Murcia, de esa Carlos Alcaraz, para decir Murcia es diferente. Si Carlos Alcaraz dijera que Murcia es diferente, parece que no, pero habrá inversores que digan: ostras, where is Murcia, ¿no? Entonces ya te pones. Entonces, bueno, este señor de Credit Suisse le dijo: mira, tiene que haber criterios de 3 tipos. La E es medioambiental, environmental en inglés, la S es social y la G es buen gobierno. Bien, ESG. Entonces, cada vez se hacen más informes, Fitch. Por ejemplo, el otro día el CEO de MásMóvil, que es la empresa que ha ido metiéndose ahí en telecomunicaciones con Telefónica, Orange, Vodafone, pero compró R, o Euskaltel, que había comprado R y demás, y ahora está Antonio Resines haciendo la publicidad, quítale las cosas y pagas menos y tal. Pues dijo: bueno, según mi madre está muy orgullosa porque en ESG somos los mejores de los 4. Claro, a lo mejor no soy tan grande como Telefónica o como Vodafone a nivel mundial, pero ESG. En ESG, la parte G de gobierno se ha avanzado mucho porque las instituciones, tanto nacionales como europeas, te exigen un buen gobierno. Bien. En la E, porque en el marketing verde, transicional, transición ecológica, la cosa está funcionando, pero si el talento es escaso, la gran revolución va a estar en la S, social. Soy consejero de Humanate, que es una fundación que le damos muchas vueltas a eso, lo que llamamos huellas positivas, y básicamente son 5 que esto daría para meses hablando, pero el empleo digno, es decir, en los próximos años aquellas empresas que no ofrezcan empleo digno, tal como van las redes sociales y los millennials y centennials están muertos, se va a saber, es un escándalo. No lo van a decir los periodistas convencionales, se lo van a decir ellos entre las redes, la autenticidad. Lo que se llama DEI, que es diversidad, equidad e inclusión, no solo de género, de edades, es decir, como seamos una empresa que no favorezca el talento senior, estamos muertos, nadie va a querer trabajar para nosotros. La parte de felicidad y bienestar, porque las personas felices son en triple productivas, ya sabéis. La parte de aprendizaje, cómo aprende esta organización. Y lo que se llama compromiso social, es decir, yo tengo voluntarios que están en carreras o en temas de ayuda a la mujer maltratada o en tal. Todo esto va a ser la gran revolución, más allá de la Unión Europea, es decir, de la regulación, y más allá de los criterios financieros. Porque la escasez de talento, ese talento tan escaso, va a ir solo a empresas ESG con la E social, sobre todo, con la S social. No sé si... Y había una segunda parte de la pregunta, ¿no? Que era... Había muchas... el equilibrio. Entonces, para acabar antes de las preguntas, como no cambiemos el paradigma de talento o beneficios, estamos acabados. De verdad, no quiero ser apocalíptico. Talento es la única manera de tener beneficios sostenibles. Productividad, innovación y excelencia. La única manera. ¿Qué pasa? Que cuando, digamos, estás convencida, no hay ningún problema. Cuando no estás convencido, les puedes dar aluvión de datos a los directivos, a los empresarios. Entonces, yo os voy a poner una anécdota del año pasado que me parece muy divertida, que en Asturias, unos grandes empresarios, tiene 4.000 personas en su organización, lo ha creado él de la nada, y entonces, a través de un amigo común, quedamos los 3, y me dice: no, yo quiero que mis mandos intermedios trabajen más en equipo, comuniquen mejor, sean mejores líderes, empoderen a su gente. Y yo digo:
quieres convertirlos en cínicos. Y me dice, tío, no nos conocíamos de nada, digo, me va a dar un guantazo. Y dice, ¿cómo cínicos? Digo, sí, porque claro, van a saber las palabras, empoderamiento, resiliencia, te van a ver a ti, tú no cambias, una persona que tiene lenguaje nuevo y hábitos antiguos se llama cínico. ¿Qué me propones? Como dice, y yo te propongo cambiar tú, no hagas cursos, sigue haciendo los cursos que hacías, cambia tú. Que ha cambiado él, ahora escucha que antes no escuchaba ni para Dios, antes no hacía equipo ni para Dios, a una reunión era una cosa que tal, y dice, oye, que ahora comunica mejor y que ahora son más equipos, claro, porque normalmente la gente, aprendemos sobre todo por osmosis, el jefe, la jefa cambia, nosotros cambiamos. Bueno, esta historia tiene un final súper feliz, que es, tiene una hija abogada en una fusión entre dos empresas alemanas, y en Valencia, estamos en la integración, y entonces yo no me conocía, estaba mirando un poco ella el WhatsApp y tal, y en el café me dice, oye, ¿tú eres el coach de papá? Ya vi que tenía el asturiano, digo, eso te lo tiene que decir él, nunca puedes decir de quién es el entrenador, ¿no? Dice, es que papá me ha dicho, hombre, estás ahí con Juan Carlos Cubeiro, que es mi coach. Vale, muy bien. Pero ahora viene la sorpresa. Lo hiciste cariñoso. No, yo a tu padre no lo he hecho cariñoso. Bueno, tiene 4 objetivos de entrenamiento, de coaching. El cuarto es, voy a dedicar más tiempo a la familia. La familia la tiene fuera de Asturias, la hija vive en Madrid, aunque va mucho a Valencia y Barcelona. Antes pasaba de ella, pasaba de su pareja, ahora llama antes para cenar en casa de ella y de su pareja. En lugar de estar todo el rato hablando como hacía antes, se dedica a escuchar a su hija y a su pareja, aunque no le cae bien la pareja, se aguanta porque es la pareja de su hija, y eso ella lo ha llamado, lo hiciste cariñoso. Y son hábitos, porque lleva meses haciendo eso. Entonces, ¿es la misma persona? Sí. ¿Tiene los mismos comportamientos? No. Y de eso va el entrenamiento, es decir, de lo que hago bien, mantenerlo, y lo que tengo que mejorar, lo mejoro. Si uno no quiere, no cambia, pero si quiere, podemos hacer cualquier cosa. Juan Carlos, ¿te parece si le pasamos la palabra al público? ¿Tienes el micrófono? ¿Sí? Gracias. Antes hay una cuestión que se ha quedado, mientras decidís o no, yo voy a animar, por ejemplo, a Paco Vidal. Ven, pierde un amigo. Sí, sí, hola, buenas tardes. Sé que es una de las personas que a mí por lo menos me ha transmitido con mayor intensidad y mayor frecuencia su preocupación por la productividad. De hecho, ha escrito muchas cosas. Me has adivinado. Eso está muy bien. Iba a decir precisamente que bueno, no estaba ensayado, ¿eh? No está ensayado en absoluto. Ha sido una alegría oír que la primera palabra ha sido productividad. Somos algunos que estamos muy preocupados por la productividad en nuestras empresas, pero sobre todo por la productividad como país, como unidad económica a futuro. Los datos que tú has dicho son preocupantes y como has dicho luego que eras optimista, no sé si es que hoy tengo el día regular, me gustaría que nos dijeras por qué eres optimista respecto a la productividad como país, porque yo sinceramente, tú has dicho el que manda de ejemplo, no creo que la administración española esté en camino ahora mismo, en general, en todos sus niveles, de transmitir el problema de la productividad al conjunto del Estado. Buen punto. Bueno, yo soy optimista porque Martin Seligman, que es uno de los 2 padres de la psicología positiva, definía el optimismo como un estilo explicativo de la realidad. Es decir, trato de explicar la realidad desde lo que se hace bien, tenemos el número 1 de tenis, Xabi Alonso, y luego cosas que tenemos que hacer mejor. Yo creo que este año, 2023, España puede convertirse o ir hacia Argentina o hacia Italia, que las dos son culturas latinas. Lo comentábamos también en la comida, y ahora miro a Javier, en España trabajamos el 30% de la población. Es decir, el 30%, 3 de cada 10 pagamos impuestos, sostenemos esto, Si vamos hacia Argentina, en Argentina trabajan oficialmente, otra cosa es cómo se busque la vida, el 10% de la población. O sea, podemos imaginar un país nuestro que tenga la tercera parte de personas ocupadas y demás. Imagínate la productividad, Paco, que tendríamos solo con un 10% de la población trabajando. ¿Qué pasa en Italia? Me acuerdo que con esto del Brexit, una portada del The Economist, Inglaterra se está italianizando, ya les gustaría la calidad de vida que tiene Italia frente a la que tiene Gran Bretaña. En Italia, desde la democracia cristiana, pasan de los políticos. ¿Me explico con claridad?
Entonces, que no nos sirva como excusa que la administración no es productiva. Ha habido ejemplos, por cierto, de algún murciano como Manuel Bonilla, que cuando llevó Suma, la agencia tributaria de Alicante, trimestre tras trimestre, cada vez eran más productivos y como no podían dar beneficios, pues lo que hacían era dedicarlo, invertirlo en personas con otras capacidades, en deportes minoritarios, etc. Es decir, en la administración se puede hacer bien con buen liderazgo. No voy a darle tampoco coba a Javier, que lo tenemos aquí, un señor que ha estado en la administración, que está en Price, con lo cual eso es lo ideal. Yo tuve la suerte de trabajar en Honeywell al principio de mi carrera profesional, me fui a Canadá y el doctor Vance, que era mi jefe y vicepresidente mundial de Honeywell, me dijo: ¿qué has aprendido en Canadá? Vi la sanidad, vi la educación, vi la justicia, estuve en University of Western Ontario y dije que no hay diferencia de accionariado, que da igual que el accionista sea público o privado. Para mí fue un shock, porque tenemos esa idea de que lo público tiene que ser menos productivo. No. Si tú tienes un buen líder, una buena gestora, lo puede hacer exactamente igual. Pero tienes que creértelo. Entonces, soy optimista porque creo, al final es un tema de selección natural. Este es un país extraordinariamente apasionado. Un alemán puede pensar que aquí jugamos al tenis todos. Aquí juegan 4 Quijotes. En el Palmar, en Nadal Academy, o sea, claro. Los chinos dirán, pues si nosotros somos 100 millones de chinos jugando al tenis, ¿por qué no tenemos un Alcaraz? Porque no hay nadie en China que tenga la pasión de Carlos. Qué pena. Es lo que tenemos. Somos un país romanizado, afortunadamente, con gente muy apasionada y que además se vive de maravilla. También lo hablamos hoy en la comida, que está descubriendo las empresas del resto del mundo, que puedes tener profesionales teletrabajando aquí, en las tecnológicas, en tal, y especialmente en esta parte de la costa, Alicante, Murcia, Almería. Y claro, entonces dices, ostras, salarios noruegos viviendo en Murcia, en la costa cálida, imagínate el chollo. Espectacular. Entonces, yo creo que cuando aquí se ponga más sistema, como decía Tom Peters, y ahora vuelvo a Juanjo, Tom Peters de hace años, la pasión sin sistema es tan peligrosa como el sistema sin pasión. A nosotros pasión no nos suele faltar, pero nos falta sistema. En cuando tenemos una sistemática, tenemos algunas de las mejores entidades, tenemos algunas de las mejores empresas, tenemos un Inditex que se pasea por el mundo. Yo vuelvo a Venezuela el domingo, justo antes de la pandemia, estuve también el año pasado. Dije, quiero daros las gracias porque las empresas españolas que estáis por el mundo, esas sí que sois un modelo. No la política, no, las empresas que dicen, pero todavía está vivo Ortega, o está vivo Fainé, o está vivo tal, dices, es espectacular, es una cosa increíble, que en una generación se hayan podido conseguir cosas. Somos un país de Quijotes, a mí me encanta ser Quijotes, entonces no necesitamos 100.000 tenistas. Necesitamos uno muy bueno, 2 muy buenos, 5 muy buenos. Claro. Ahora, cuando entrenas bien, por ejemplo, Kaspar Ruud, que le va a dar bastante guerra a Carlicos, cuando llegó a la academia de Nadal era el 143 del mundo. Cuando jugó contra Alcaraz era el 1 o el 2. Es decir, cuando entrenas bien, puedes pasar del 143 del mundo al 2 en muy poco tiempo. Pero hay que entrenar bien. Creo que estamos de acuerdo en eso, ¿verdad, Paco? ¿Más preguntas, por favor? Sí, allá al fondo. Buenas tardes. Si Ponte de pie, por favor. Os lo agradezco porque no te veo. Vamos, adelante. Buenas tardes. En primer lugar, enhorabuena, me ha encantado la charla. Yo me dedico... No es lo que quería que cambiaras cosas. Ya. Yo me dedico a dar formación en gestión emocional y gestión del estrés en las empresas. Y sí me encuentro con la misma circunstancia. Me contratan cuando presento mi proyecto, les gusta, quieren integrar formaciones para el bienestar del trabajador, pero siempre nos quedamos en el trabajador de base. Y después de un curso que les encanta, que les emociona, que dice, por fin nos han dado un curso que nos va a aliviar, que nos va a aportar un montón de cosas buenas, en las observaciones finales siempre ponen, ¿y por qué no hacen este curso nuestros jefes? ¿Por qué no lo hacen los mandos intermedios? Un mando intermedio va ascendiendo en la jerarquía de la empresa a base de meritocracia técnica, pero nadie le forma psicológicamente para aguantar el liderazgo. Y nos centramos mucho en dar gestión emocional, gestión de estrés al trabajador de base, al que tiene que hacer la producción de base,
pero al que organiza, al que dirige, al que trata al trabajador, al que pues va a aplicar lo que buenamente sepa, porque solo sabe de trabajo técnico, no sabe de liderar, pues al final va a estropear todo el trabajo que hemos hecho con esos trabajadores. El mando intermedio enseguida se queda solo, piensa que no le responde su equipo y empieza a aplicar técnicas antiguas, obsoletas, basadas en la presión y en la tiranía. Y nadie se molesta en formar a esos profesionales porque se considera que ya saben mucho, porque están donde están. Muy buena reflexión. Bueno, yo te diría primero, hacer gestión emocional, aunque sea para un colectivo que no es el de las personas que deciden estratégicamente, es buenísimo, porque tras la pandemia tenemos un problema de salud mental horroroso en España. Y esto no es ser optimista o pesimista, son los datos. Como dice mi amigo Mario Alonso Puig, tenemos el récord de consumo de ansiolíticos y antidepresivos en nuestro país. Si tenéis amigos farmacéuticos, es una cosa espectacular, de terrible. Entonces, todo lo que puedes hacer por la gestión emocional de personas, independientemente de su responsabilidad, es maravilloso, porque lo que se están jugando es su salud mental. Dicho esto, un mundo, una empresa, pequeña, mediana o grande, en la que unos piensan y otros obedecen, se ha llamado siempre, desde hace más de 100 años, Taylorismo. Un señor llamado Frederick Taylor, que como tenía una salud muy baja, estaba achacoso, se dedicaba a medir los tiempos de, por ejemplo, carrera de sus compañeros, y luego como ingeniero, pues a una idea obsoleta de productividad, ¿verdad, Paco?, que no tiene nada que ver con la actual, que es esa de pues, los que están arriba deciden y los que están abajo obedecen. Desgraciadamente, pues todavía hay directivos que no dicen, oye, esto para mí, que parece que eso con ellos no va, como muy bien dices, ellos están por encima del bien y el mal. Pero esas empresas al final van a tener profesionales conscientes de su resiliencia, si queréis ahora hablamos algo de la resiliencia, y luego jefes, suelen ser jefes más que jefas, que no van a estar a la altura de los tiempos, y el problema es de ellos, básicamente. O sea que la realidad al final... tenemos una pregunta al menos. Os agradecería que me formulaseis las preguntas o me dijeras porque ya vamos con el tiempo ajustado. Quienes queráis intervenir me lo decís y formulamos las preguntas. Paco Marín, en la primera fila. Hola, buenas. Gracias, Juan Carlos, por tu enorme intervención. Vamos a ver. El talento es un concepto que se cuantifica. Sí. Tú, por ejemplo, has dicho, talento es inteligencia. El talento se tiene a partir de determinado coeficiente, a partir de determinado CI, o el talento es algo que se debe dejar caer también y que vaya posando de abajo hacia arriba. Me da la sensación, no de tu intervención, aunque sí que tengo un par de consideraciones que hacerte, de que cuando se habla de talento se habla de una manera muy elitista. Y no sé si es la mejor manera de hacer el enfoque, ¿no? Por ejemplo, pues, cuando dices el talento es inteligencia, por una parte, o en un momento que has dicho algo así como me quedo con el que tiene talento y al que no tiene talento lo saco fuera. Pero eso sabes que las empresas no lo podemos hacer, las empresas. Porque talento también es... talento también puede aportar el que tiene menores cualidades, pero sin embargo se le dan oportunidades. Incluso una persona con discapacidad física o intelectual, o una persona que procede de un mundo marginal, de riesgo de exclusión y que se le da una oportunidad y que aprenda a trabajar, el que se aprenda a vestir mejor, a ser responsable en su trabajo, a ser ejemplo en su trabajo y a ayudar a mejorar la productividad en el nivel que le corresponde, también es talento, ¿no? Entonces, muy bien. Se puede pensar que el talento se puede convertir en un elemento que sea más democrático que elitista. No hay nada si más... me he explicado nada. Bueno, es una fantástica pregunta. No hay nada más democrático que el talento. Que vendría a ser la respuesta. Además, aquí me van soplando Paco Marín, director general de Marín Jiménez, sector agroalimentario y vicepresidente de CIRCO. Así que ya te conozco más. A ver, esto del talento, que es una palabra de Arquímedes, de poner en valor la moneda, ¿sabes?
En el año 97 hay 3 socios de McKinsey que se dan cuenta de la escasez que hay de buenos profesionales, sobre todo directivos, año 97, y quieren poner un nombre sexy. Y entonces, como no van a decir la guerra por los trabajadores, la guerra por los empleados, la guerra por los profesionales, a uno de los 3 en la oficina de Nueva York dicen, ¿y por qué no talent? Talent en inglés se usa por talent agency, que es un agente de talentos, es decir, tú eres actriz, yo soy tu representante y me convierto en tu agente de talentos. Y de ahí viene ese concepto elitista de talento, lo tienes, no lo tienes, el don divino, pero no va por ahí. El talento, si es algo, es dinámico. A mí me gusta decir, el talento que no se aprecia, se deprecia. Por lo tanto, siempre tiene que crecer. He hablado de capacidad, de compromiso y de contexto. Entonces, cuando trabajas con entrenadores, yo he hecho el libro con Unai Emery, he hecho con Pacheta, que ascendió al Elche, y ahora está aguantando con el Valladolid, con el segundo menor valor de jugadores. Yo cuando ahora, por ejemplo, Luis de la Fuente todavía no lo ha pedido, pero ni Luis Enrique lo pidió, pero con Vicente del Bosque o tal, decíamos, a ver, humildad, valor de jugadores que mandas a la selección. Pues somos el 5º país, por ejemplo, el último mundial, en valor de jugadores. Pues en principio vas a quedar 5º. Si el entrenador es bueno, podrá ser 3º, 4º o tal. Luis Enrique, no me voy a extender, dijo, le doy un sobresaliente a mi selección. No quedé entre los 5 primeros, nos eliminó Marruecos. Entonces, hay un valor que en el mundo empresarial normalmente es lo que pagas, tu compensación salarial y no salarial. En el mundo del deporte es lo que vales, y hay un montón, por ejemplo, Transfermarkt es una web que te permite mirar el Murcia, el Real Murcia, ¿cuánto vale? El Valladolid es uno de los 2 que menos vale. Si se queda en primera, pues le diría a Pacheta, oye, fenomenal. Si el Eibar asciende, como parece, pues es lo normal, porque es uno de los que más valor de jugadores tiene. El tema de las capacidades, además hoy es el Día Internacional del Síndrome de Down y yo estoy especialmente implicado en el tema. Trabajo mucho con Ilunion. La gente con otras capacidades, en la parte de capacidad tal vez tenga menos. En la parte de aptitud con P, porque en la parte de actitud con C nos suelen dar 1000 vueltas. En la parte de compromiso, que es la energía que le ponen a lo que hacen, son mucho mejores en general que las personas que nos consideramos capacitadas. En la pandemia, te cuenta Alejandro Oñoro, que es el CEO de Ilunion, que la gente, las personas con otras capacidades que estaban en lavanderías, se negaron a irse a su casa, porque querían tener a la gente en hoteles limpios. La mayor parte de los hoteles estaban cerrados, pero ellos preferían, o digamos se arriesgaban a ser contagiados por la pandemia y seguir currando. Eso es compromiso. Por lo tanto, excelente pregunta. No hay que cumplir por ley el tema de personas con otras capacidades. Hay que hacerlo porque te aportan muchísimo más de lo que te están pidiendo. En Globomedia, con Emilio Aragón, cuando hicimos los valores, nos van saltando anécdotas, había una persona con síndrome de Down en recepción. Y yo le pregunté a Emilio, ¿y por qué tenéis a esta persona? Y dice, porque somos egoístas. Porque yo tenía aquí gente que cuando tenía que recoger papeles, no sé, médico de familia, periodistas y tal, decía, no, yo eso no lo toco, a ver si voy a hablar con el sindicato, no sé qué. Y ahora tenemos a este chico, síndrome de Down, que es el primero que ayuda, y cuando ayuda a este chico, ayudamos a los demás. Por lo tanto, eso es talento. ¿Qué pasa? Que hemos tenido una idea de talento, como muy bien has dicho, elitista, de personas con capacidad, de gente formada en la Ivy League, Harvard, Boston. Tiene nada que ver con esto. Gente con ganas, que es compromiso, gente con muy buena actitud, muy buena gente. No hay líderes que sean mala gente. Cuando preguntan, los CEOs malvados, los CEOs malvados ni hacen coaching, son gente torturada, se les nota la primera, básicamente. Y luego, gente que encaja también, que encaja en la organización. Pero vamos, personas con otras capacidades, que me encanta el ejemplo que has puesto más el día de hoy, son normalmente la gente con más talento dentro de una organización, porque eleva el planteamiento estratégico, porque no tienen tonterías. La futbolista que habéis visto hoy, Virginia Torrecilla, después de pasar un cáncer, no se anda con chorradas de si el árbitro la ha mirado mal, como el Vinicius, que si le va a sacar la tarjeta. Cuando yo hacía cosas con José Luis Ugarte, que es uno de los mejores marinos de la historia, 3 veces había podido morir haciendo la Vendée Globe solo en los mares del sur y estas cosas, siempre estaba sonriendo. Pero dice, yo estoy aquí de prestado. He estado tantas veces a punto de morir que mi actitud es otra. Y es una cuestión de actitud y de compromiso. Por eso no nos quedemos solo en la inteligencia. Por eso digo que la definición es muy incompleta, la de
Hay gente inteligente que es absolutamente cansina. Y en cambio hay gente que teóricamente el cociente intelectual no es así. Claro, por eso, o sea, y mira en la universidad, ¿verdad? Lo ha quitado, lo iba a decir, que me perdonen los colegas, pero iba a referirme al gremio. Claro, yo tenía un tío rector. Ahora hay dos preguntas. La Universidad de Castilla-La Mancha tiene un rector llamado Julián Garde que es fabuloso y encima es muy inteligente. Es un gran veterinario, con el cual digo, hombre, tú siendo veterinario, liderar equipos te resulta muy fácil. Bien, hay dos preguntas, que yo sepa no hay ninguna otra, de los compañeros del Círculo. José Antonio Planes, director de Caritas, ex CEO de Inforges, y también hay otra pregunta al lado, de Vicente Martínez, de El Limonar se llama. Areal, claro. Agro. Bueno, Juan Carlos, como siempre, un placer escucharte. Mira, creo que mucho antes que McKinsey, Peter Drucker, que toca mucho en management, pero no has hecho ninguna referencia, él, cuando preconiza la sociedad del conocimiento, que el conocimiento en efecto era mucho más importante que la materia prima, refiriéndose a la productividad, dice que en una empresa todo es gerente. Pero para él el manager, todo es manager. Para él manager es la persona que transforma recursos de baja rentabilidad en alta rentabilidad. Y ahí tenemos la productividad. Y luego define perfectamente el entorno cultural para conseguir eso. Que en una empresa todos se sientan manager. Solo quería hacer esa votación. Muy buen punto. Efectivamente, no me refería a Peter Drucker, que es el padre del management, el padre de todo esto, imperdonable siendo Premio Nacional en vigor. Este año, que hablábamos antes, 30 de octubre y 1 de noviembre, es el foro anual y este año trata sobre resiliencia creativa. Resiliencia es física de materiales, este material no se rompe, este no es resiliente, se rompe. Un señor llamado Boris Cyrulnik, cuando analiza gente que ha pasado por los campos de concentración, la gente que ha estado en los campos pero ha recibido cariño no se rompe, y la gente que incluso no ha estado en los campos, blandita, se rompe. Y hay un magnífico libro, lo comento hoy en el blog, de Marisa Salanova, que es catedrática en la Universidad Jaime I de Castellón, sobre resiliencia. ¿Por qué creativa? Porque hay dos tipos de resiliencia. La resiliencia del que aguanta todo, que eso no es algunas conferencias estas de TED, no, hay que aguantarlo todo es por algo. No, hay que aguantar lo que hay que aguantar, pero volviendo a Alcaraz y a Nadal, hay que sobrepasar las circunstancias, y eso es lo que llama Peter Drucker Society, la sociedad que rinde honor a Peter Drucker, resiliencia creativa. Esa es la parte. Pero efectivamente, Peter Drucker, igual que os decía que era un zote Taylor, pues Drucker es un señor austriaco, filósofo, que ha leído buena parte de la filosofía europea, por supuesto Kant y demás, y que cuando llega a Estados Unidos dice, esto está chupado, porque es aplicar a comunidades laborales, que llamamos organizaciones, empresas, lo que ya sabemos de la filosofía. Está en Aristóteles, está en Platón, está en Kant, está en... Ahora está muy de moda los estoicos, que también, bueno, está bien. Es una idea aristotélica, básicamente. Pero bien, entonces gracias por la alusión a Peter Drucker, porque necesitamos más Peter Drucker en nuestra vida. Y Marina es un gran admirador de Drucker. Vicente, ¿no? Vicente. Y con esto, si no hay ninguna otra cuestión, terminamos el turno de preguntas. Antes de nada, gracias por todos los conocimientos que nos está transmitiendo. Todavía quedan, me imagino. Queda tarde. Mi pregunta va enfocada un poco a presente y futuro, sobre todo por las costumbres, ¿no?, que se están viviendo un poco a la hora de vamos a decir, de la familia, ¿no? Yo estoy percibiendo, ¿no?, sobre todo en empresas en un proceso de producción a nivel de almacén, sí que es cierto que hay una cualificación menor, pero como decía Paco Marín antes, esa cualificación menor no está exenta de talento, ¿no? Y uno de los aspectos que usted ha destacado hoy, un aspecto troncal, ha sido el compromiso y la actitud con P, ¿de acuerdo? Yo entiendo que la actitud es, efectivamente, pues bueno, es un poco más per se al ser humano, al trabajador en este sentido, y el compromiso, esa variable un tanto que es incontrolable por esa incertidumbre, ¿no?, que supone, ¿no?, y que se basa en esa experiencia de decir, bueno, vamos a ver si nos hemos equivocado o no en esta captación de talento, ¿no? Pero estamos observando que quizá hoy día la escasa natalidad, quizá, ¿por qué digo esto? Es un tema familiar, ¿no? Sí. Muchos trabajadores hoy día, en la capacidad de esfuerzo que tienen, además incluso hasta lo comunican. Oye, mira, yo es que no tengo hijos ni voy a tener hijos, y entonces mi esfuerzo no es el mismo que cuando uno a lo mejor tiene más descendencia o tiene que luchar, ¿no?, por sacar adelante, ¿no?, una familia, ¿no?
Mi pregunta es, en esos términos, ¿existe una relación de causalidad? Y sobre todo porque vamos a futuro, ¿no? Con esa baja natalidad, sobre todo en Europa, en España, uno de los países donde más se resiente, ¿no? esa variable, ¿no? Hay una relación de causalidad entre lo que es ese compromiso, que no aptitud, sino compromiso, y bueno, lo que estoy comentando, ¿no? Esa baja tasa de natalidad a la hora de captar ese talento. Muy buena pregunta. Hay correlación, yo no sé si hay causalidad, pero a ver, el tema de la natalidad, en su día lo estudió un economista de Chicago, que ya no se recuerda tanto, que es Gary Becker, que tuve la suerte de conocer a Gary Becker, que hacía estudios de capital humano, y aquí Amando de Miguel, que es un sociólogo emérito, y que hizo esto de Universidad Fábrica de Parados y tal. Yo tengo la sensación, a tu pregunta, en la parte de la natalidad, que cuando no eres padre o madre, piensas en todas las desventajas de tener un hijo. Incluso hay gente muy joven, bueno, mira, los estudiantes del fondo, que pueden decir, claro, tener un hijo me va a cortar mi carrera profesional, me va a tal. Pero luego, cuando tienes la maternidad-paternidad, te das cuenta que la mayor parte de los beneficios son intangibles. A pesar de que no duermas. Yo estaba en Cooper Sea Library, por tanto, alumni de Javier, en la época en que fue padre de Zoe. Como nació por cesárea, el biberón lo daba yo, aunque su madre fue directiva de Massimo Dutti, pues también se levantaba esto. Y tuvimos una reunión en Londres y me dormí 12 horas seguidas, porque tenía un déficit de sueño espectacular. Ahora, yo, y cuando voy a universidades o temas de FP jóvenes, es que no concibo mi vida sin paternidad. Es decir, me da mucha pena que se pierda las nuevas generaciones esa paternidad, y si tú lo eres también, dices, bueno, qué difícil de explicar es, pero es que no hay nada en la vida como, y no hay nada que te pueda dar más miedo que tener un accidente de tu hija, tu hijo, sin ninguna duda, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una labor didáctica, educativa, para enseñar a las siguientes generaciones que se van a perder algo muy, aparte que paguen las pensiones, todas estas cosas macro, pero que realmente es que no hay nada más bonito, o sea, es que te hace mucha mejor persona, o sea, no sé, yo incluso con 22 años, y algunas personas que estáis aquí lo sabéis, hacemos lo que se llama Drumwit, que es una aplicación que hasta 3 días antes no sabes a qué ciudad de Europa vas, y yo he ido con mi hija a ciudades que en Roma ya habíamos estado, o en Oporto, o en Toulouse, y dices, joder, qué maravilla, si lo importante es la convivencia con tu hijo, con tu hija, es una cosa bonita, ¿no? Para ir acabando, a tu pregunta también del principio, la actitud, ¿cómo se determina? ¿Cómo se ve? Se ve en las emociones, es decir, empatía porque ves que te emocionas con otra persona, o iniciativa, o demás, en el lenguaje y en la postura no verbal. Así es como detectas básicamente la actitud. Y luego, sobre el compromiso, que es muy bajo, compromiso, cuando lo mide Gallup, datos de 2022, no tenemos 2023, todavía seguramente segundo semestre, a nivel mundial solo el 15% de los profesionales, de los empleados están altamente comprometidos, a nivel europeo el 11%, a nivel español el 6%. Uno de cada 16 profesionales tiene un alto nivel. No quiere decir que en una encuesta de clima se dice, ¿usted está comprometido con su empresa? Todo el mundo dice sí, pero los comportamientos te permiten ver que solo el 6%. Mi colega Silvia Damiano, que es la fundadora de About My Brain a nivel mundial y que estos días está por Europa, graciosa porque vive en Australia, aunque siendo argentina, entonces dice, oye, estoy en Oporto, mañana en Copenhague, pasado en Gotemburgo. Digo, oye, pero te has hecho 3 países europeos. Dice, ya, pero está todo tan cerca, a comparar con Australia, 25 horas de avión. Bueno, ella tiene un libro llamado Implícame, en castellano, Engage Me, que es que hay 3 es que elevan nuestro compromiso, que tiene mucho que ver con el liderazgo. La primera es enjoy. Si tú ves a tu jefa disfrutar con lo que hace, tú disfrutas con lo que haces. Y sí, esto pasa mucho en coaching. El otro día con un gran empresario del norte también, pero no asturiano, digo, oye, pero tú estás triste o disfrutas. Yo disfruto un montón. ¿Y por qué no se lo demuestras a tu gente? No, porque va a parecer que quieren más sueldo. No, vamos a ver, a la gente le gusta estar con gente que disfruta. Claro, si vosotros salís de aquí y decís, esto es el ciclo de economía, vaya rollos, se han traído un pesado, pues nadie va a venir. Ahora se dicen, mira, he sacado esto. Entonces el entusiasmo se contagia. Enjoy, en inglés. Conexión emocional. ¿Cómo se fideliza a una pareja? Generando más emociones positivas que emociones negativas. Un señor llamado John Gottman, que lleva 20 años o 30 estudiando esto. Entonces,
que cuando las parejas van a terapia, porque casi todas las emociones son negativas, no te soporto, no puedo ni mirarte. Entonces, la E de conexión emocional, como líder, es generar emociones positivas. Una de las cosas que más fidelizan talento es una jornada, y da igual que la empresa sea pequeña o grande, donde puedas llevar a tu familia a ver lo que haces. ¡Qué gran descubrimiento! Para que el entorno familiar de doña Olga diga, ay, pues esta persona que llega tan cansada a casa que no sé qué, fíjate la cantidad de cosas bonitas que hace, tal, conexión emocional. Y la tercera que se ha usado es empoderamiento, empowerment, autonomía. Normalmente los directivos españoles y los empresarios damos muy poca autonomía a nuestra gente. ¿Por qué? Porque llevamos años haciendo nosotros, sabemos hacer muy bien, pero tenemos que delegar más, si no pasa nada. Si se equivocan, aprenderán, pero tenemos que delegar más. No hay que estar tan férreos mirando todo lo que hay. Entonces, pasarlo bien, por difícil que resulte de creer, conexión emocional y empoderamiento. Te puedes imaginar que si Silvia Damiano, con 20 años de investigación, no fuera así, o sea, la estaría embreando, porque sí, los colegas nos llevamos bien, pero como hagas una investigación que no sea seria, rigurosa y no sé qué, aquí se tira el cuello todo el mundo. O sea, que tenemos las 3 E's para elevar el compromiso. Y a lo que decía antes Paco, ¿cuántas oportunidades le doy? Pues los entrenadores dan 2 oportunidades. 2 oportunidades. Si Dani Carvajal vuelve a hacer otro partido, incluso Ancelotti, que es el abuelito de todos, dirá, oye, Dani, tengo que poner a otro, porque es que no... Entonces, hay que poner límites también, porque si no, claro, le das oportunidades a la gente, pero al final, sobre todo gente que lo intenta hacer pero no le sale, pues se esfuerza, pero si ni siquiera se esfuerza, eres cómplice. Y si somos cómplices de gente de baja productividad, pues entonces no tenemos nada que hacer. Claro, pero bueno, se lo sabéis. Bien, pues un placer, un auténtico placer escucharle. No solo... preguntar a los alumnos de cuánto que han aprendido. En el último minuto. Pasa 2 o 3 simplemente. Gracias. Solamente una palabra con la que os quedéis. Venga. ¿Una palabra? Sí, una palabra, algo con lo que te has quedado. No tiene que ser lo más, lo que sale ahora. No me digas que ninguna, que me suicido, vamos, mentira. No, pues talento y también que hay que cambiar la mentalidad de los empresarios, que últimamente con esto de la digitalización y todo, pues se preocupan más en cambiar lo que es lo material, pero no en lo que está dentro de la propia empresa. Efectivamente. Bueno, la mentalidad de los empresarios, la mentalidad hay que contarla. Tenemos muy buenos empresarios, pero tenemos muy mala prensa. Entonces, y el otro día con una de las grandes productoras de nuestro país, y no me enrollo más, le decía, ¿cómo se llama la serie de empresarios que son buena gente, humanistas o directivos, que son, y no la hay? Parece como que no hay público para eso. Yo creo que la habría como de periodistas, de detectives, de futbolistas, de lo que sea. O de Top Gun. El otro día estaba con el ala 23 en Badajoz y digo, joder, si me llaman ala 23 parece que esto del F-18 no tiene mucho morbo, pero si dices Top Gun y parece que va a haber 25 Tom Cruises allí. Gente más maja todavía que Tom Cruise. Pero bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Y Juan Carlos, nos quedamos todos con el compromiso, ese sí, de reflexionar sobre lo que se ha hablado y quizás dentro de unos meses hacemos el ejercicio delante de ti a ver si aquellas cosas, como tú has dicho al principio, es decir, parece que estamos en una terapia de alcohólicos, ¿no? Pues yo te aseguro que muchos de nosotros estamos pensando en aquello que podemos mejorar. Lo de los niños no nos corresponde ya a nosotros, lo de los niños y las siguientes generaciones, pero también lo tendrían que reflexionar. Y ha sido muy productivo y será muy productivo la reflexión que hagamos, porque efectivamente las empresas tenemos un problema y algunas veces no nos damos cuenta que a lo mejor el problema somos nosotros mismos y tenemos que tocarlo. Muchísimas gracias a todos y ahora tenemos abajo un pequeño cóctel
y como siempre el próximo acto que tendrá el Círculo ya lo anunciaremos con tiempo, pero va a ser dentro del ciclo de diálogos, del Club de Debates de la Caixa, que va a hablar sobre temas de ciberseguridad y cuestiones que están muy de moda, porque sabéis que hay muchísimos problemas. Ya anunciaremos y comentaremos el día exacto y los ponentes y cómo va a estar. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Adiós.